21:12. La purificación del templo. ¿Qué es lo que el Señor también quiere hacer? ¿Qué quiere purificar? Su templo, su casa. El mundo está lleno de maldad, de todo. Dios quiere purificar su casa, su templo. ¿Quién es la casa de Dios? Tú, yo. Tenemos que estar limpios, debemos estar purificados para que nuestra alabanza le llegue a Dios, nuestra adoración, y tengamos esa libertad para hacerlo. Si no tienes libertad para adorar a Dios, alabarlo, hermano, ¿qué está pasando? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y mire aquí, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas, o sea, no eran ajenos, estaban viendo ese poder de Dios para sanar, viendo las maravillas que hacía. Y a los muchachos aclamando en el templo, fíjese, hermano, los hombres, si no aclaman a Dios, aclaman al mundo, fíjese, aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David. Se indignaron. El diablo no quiere que se alabe a Dios. El diablo y el mundo no quiere que adoremos y alabemos a Dios. Pero hermanos, la obra y el Espíritu de Dios que nos ha dado esa libertad es para adorarlo y para alabarlo. Y le dijeron, ¿oyes lo que ellos nos dicen? ¿Usted cree que el mundo se goza en que nosotros adoremos a Dios? No. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños, hermanos, fíjese, de los más inocentes, de aquellos que su corazón realmente, ¿verdad?, están limpios en su corazón, dice, y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Fíjese, la alabanza. Limpiemos nuestro corazón. ¿Por qué no puedes adorar a Dios? ¿Por qué no puedes bendecirlo, libertad, gozar? Imagínense aquí, explotáramos en un momento de adoración y alabanza. Muchos criticarían, ¿verdad? Pero dice, y dejándolo salió fuera de la ciudad. ¿Qué nos importa lo que diga el diablo y el mundo? Por tanto, fíjese, voy a seguir leyendo porque lo que quiero enfatizar es esto. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos, todo lo que hacía el Señor, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Miren la respuesta de Dios, sobre esto va a ser el mensaje. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que dijeres a monte, y este monte lo podemos tomar como problema, lucha, tribulación, angustia. Quítate, y échate en el mar, será hecho. Dios no está vacilando. Será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Este es el mensaje. Quítate, dice todo. Si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Lo que quiero enfatizar aquí hoy es la autoridad de Jesucristo. Se nota en todos los aspectos y en toda la palabra la autoridad de Jesucristo, ¿sí o no? Fíjense, la autoridad que tiene Jesucristo sobre todas las cosas. ¿Cómo lo vemos? Su autoridad de Jesucristo fue manifestada en todas las cosas que hizo. Esos fariseos veían los milagros de Dios, pero en vez de reconocer, ¿verdad?, quién era el que estaba haciendo eso, quedaron igual. Dice, en la tierra, todas las cosas que hizo autoridad, poder, con su poder y su autoridad lo hacía por su palabra. Con la pura palabra hacía las cosas. La autoridad venía a través de la palabra. Al dar las órdenes y mandar lo que decía el Señor, se cumplía, se hacía.
sin importar a quién o a qué lo decía. Fueran árboles, porque aquí estamos viendo que este árbol dijo, sécate, fueran árboles, fuera el mar. ¿Cuántas veces en el mar, no? Calmó el mar, las olas, el viento, las enfermedades. No tuvo autoridad sobre eso. La muerte, no resucitó a Lázaro, no, la autoridad de Dios, hermanos, se dio en todo, en los demonios. ¿Cómo echaba a los demonios afuera? Por el poder de la palabra, por el poder. Y aquí lo que yo quiero enfatizar, que nosotros no estamos ejerciendo una autoridad que Dios nos ha dejado. Y vamos a decir, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? En la tierra los hombres también ejercen su autoridad. ¿Cómo lo hacen? De lo que son, si son reyes, gobierno, presidentes, etcétera, de acuerdo a su puesto y a su lugar. Cada uno tiene una cierta autoridad de acuerdo a un puesto, a un lugar que se le ha dado, que ocupan, tienen y lo hacen por medio de ¿qué? De su palabra. Solamente dan orden. El que es jefe, el que está arriba de alguien, ¿sabes qué? Lo único que hace es dar orden. Mira, haz esto y lo hace. Haz lo otro y lo más. Porque los hombres que están bajo la autoridad de otras personas lo hacen, obedecen bajo las órdenes. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? Y fíjese que una persona, un jefe, lo hace con toda autoridad. Haz esto. ¿Qué dice Mateo 8:5? El ejemplo. Mateo 8:5. Cuando el Señor sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús 8:5 en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y el centurión tenía autoridad, pero una autoridad material. Porque con la autoridad material no puede ser nada en el reino de los cielos, hermano. Tienen que entender. El hombre quiere aquí poder y autoridad en la tierra. Pues sí es para aquí. Pero ¿qué? Si este era un hombre con autoridad, ¿por qué no sanaba a su hija? Rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, a su criado, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Claro, solamente di la palabra. Y mi siervo, criado, sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, bajo mis órdenes. Y digo a este, ¿qué tiene que hacer? Mandar, ordenar. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ve y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y lo hace. ¿Y se dan cuenta, hermano? ¿Y se dan cuenta? Ahorita vamos a ver qué autoridad espiritual nos ha dado Dios. Y no nos debe dar miedo. Porque somos una autoridad puesta por el Señor. Y estas autoridades en la tierra están dadas también por jerarquías, ¿verdad? Jerarquías, posiciones que ocupan en su trabajo, en la nación, en el gobierno. Todos los hombres están sujetos y viven bajo ciertas autoridades, a fuercitas, que están sobre ellos. Los presidentes, cuando fueron presidentes, tuvieron un poder y una autoridad. Ahorita cualquiera de esos presidentes que dejaron su puesto, aunque digan lo que quieren, ¿quién lo va a obedecer? Ni sus hijos lo obedecen, ¿verdad? Menos los demás, ¿verdad? No tienen ninguna órdenes para mandar gobernar sobre los hombres. Ahora, porque es una autoridad material, física, pero la autoridad de Dios no se acaba. Él es el mismo, ayer y lo siempre. Lo primero que debe ser es que te nombren, que te den un lugar, un puesto de autoridad. Cuando te dan un puesto de autoridad, sea en el gobierno, sea en el trabajo, sea donde sea, entonces tú tienes que ejercer esa autoridad y para poderla ejercer, si no te lo dan, no puedes, nadie te va a obedecer. Una vez que te nombran, que te dan la autoridad, tú tienes la responsabilidad de ejercer esa autoridad. Eso platicamos algo con Josué. Josué tiene una autoridad con los niños, como director, y él tiene la autoridad para ejercerla. ¿Me entiendes? No es porque no la tenga, la tiene. Las autoridades no ruegan. Aquí es a donde entra las autoridades no ruegan, no piden, oye, por favor, mira, haz esto, mira,
¿Sí hacen esto? No, no ruegan, no piden, por favor. Haz esto, aquello, lo otro. Solo lo mandan que se haga. ¿Me entiendes? ¿Qué hizo aquí Jesucristo? ¿O le rogó al chamuco? ¿Le rogó a los demonios? No, solo les mandaba, salgan. ¿Qué le dijo a la higuera? Se secó, le ordenó, no vas a dar fruto. ¿Qué hizo? ¿Me entiendes? ¿Qué hizo la higuera? Porque tienen que estar bajo autoridad. Aquí el Señor dice, si tuvieres fe para mandarle, para decirle, y ahorita vamos a ver a quién le tenemos que mandar y qué decir, qué ordenar. Si tuvieres autoridad, dice, tuvieres fe, perdón, para decirle a este monte, vamos a tomarlo como un problema, ¿verdad? No vamos a andar echando montes para afuera, ¿verdad? Como un problema, como una lucha, como un determinado momento difícil que estás pasando, ¿verdad? ¿Sí? Dice, quita un monte, un problema, al diablo, que es con el que luchamos, es con el que está atrás siempre de nosotros, tratando de hacernos mal. Un obstáculo, le podemos decir, quítate y échate para afuera, salte aquí, chamuco, demonio, lo que sea, problema. Porque atrás de todas las cosas de las guerras está Satanás. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra el demonio. Y no ejerzamos esa autoridad cuando tenemos la prueba. Ya no tenemos que rogar, tenemos que ordenarle. Y si tú eres un siervo de Dios, tienes que obedecer las órdenes de Dios, en este caso, ¿verdad? Entonces, tenemos que decirle al obstáculo, quítate y échate al mar. Al diablo y a sus ángeles, porque nuestra lucha es contra él. Y aquellos hombres que se opongan también contra la obra de Dios. No es su persona, porque dice que nuestra lucha es contra Satanás. No vamos a luchar ni a hacer mal a un hombre, sino vamos a destruir la obra de Satanás. O hermanos, solo ustedes, solo la iglesia sabe contra quién es la lucha, contra quién tenemos que ejercer esa autoridad espiritual, contra Satanás y sus ángeles, que se oponen, que se levantan. Ahorita Israel, la guerra que está haciendo, aunque es física, es contra el demonio. Y si ellos tuvieran esa autoridad también espiritual, podrían hacerlo, destruir a todos los demonios que se levantan contra Israel. Dice, no les tienes que rogar al diablo y a sus ángeles y a los hombres que están a favor de ellos, no les tienes que rogar, que pedir, oye, por favor, haz esto, mira, por favor, pues si le vas a pedir al diablo, salte de fulanito, déjalo en paz, no hombre, se va a carcajear de ti, ni aunque le eches agua cochina, ni aunque le hagas nada, solo en el nombre y en el poder, en la sangre de Jesucristo, ese demonio tiene que dejar su lugar, tiene que salir fuera y tiene que dejar de atacarte y de hacerte daño o mal a través de un problema, a través de enfermedad, tanto. Les tenemos que ordenar, mandar, fuera, largo, quítate de aquí, Satanás. Tienen que identificar cuando la lucha está Satanás atrás de él, cuando está haciendo un daño a través de un hombre, una persona, cuando quiera destruir la obra de la iglesia, la obra de Israel o cualquier cosa. Mira lo que dice Marcos 1:21. No, ese es un ejemplo, pero la Biblia está llena de toda la autoridad de Dios. Fue lo que más manifestó a los hombres, su autoridad en todos los aspectos. Pero fíjese, y empezaba su ministerio, el Señor, empezaba su ministerio, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Este enemigo, diablo, tonto verás hasta eso, porque se manifestó delante del Señor. ¿Qué le esperaba? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate. Y sale. El que le dijo, ay, por favor, sal de él, porque mira, te ruego, te pido. No, le dijo, cállate. Y sal de él. ¿Y qué hizo el chamucote, verdad? Y el espíritu inmundo, acudiendo con violencia y clamando a voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno los espíritus inmundos y le obedecen? Y luego dice cómo empezó a sanar a la gente, le llevaban todo tipo de enfermos.
y con la pura palabra los sanaba. Dice, aquí hay una cuestión. Seguían a Jesucristo, muchos hombres lo seguían, ¿por qué? Por ver las señales. Andaban atrás de él, otros por la sanidad, y por todas las cosas. Pero ¿cuántos le seguían por la palabra? Pocos, pocos. Por la enseñanza, por el poder de la palabra de Dios que trasciende a todas las autoridades, a todas las religiones, a todas las enseñanzas falsas. Entonces, ¿cuántos lo seguían? Por la palabra verdadera de Dios, no solamente por ver señales. Qué bueno, hay que verlas, no importa. Pero si eso es lo que te mueve a seguir al Señor, y no te mueve el Evangelio, la palabra, el poder y la autoridad de Dios para tu vida y para quitar todo tropiezo de Satanás, caiga. ¿Me entiendes? Entonces por eso dice, está preparando a la guerra. ¿Con quién? Aquí está, ¿para qué guerra? ¿Cuál guerra? ¿De qué guerra me hablas? La guerra espiritual que el demonio ha puesto en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. ¿Cuántos hombres, verdad, son atacados en su trabajo por gente mala? Y que si tuvieras autoridad para decirle al diablo, quítate de esta fulana o de este fulano. En fin, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a este demonio? Solo le ordenó, le mandó, y él obedeció. Imagínate que Dios le rogara, le pidiera, por favor, diablo, demonio, sal fuera. O esto, no le rogó, no le pidió, ¿verdad? Ni le prendió una velita, nada, ¿verdad? No le rogara, no le rogaba. El Señor solo manda, ordena. El Señor no le ruega al hombre tampoco, hermano. El Señor no le ruega al hombre. Y todos los milagros que hacía era por su autoridad que el Padre le había dado. Ahí estaba manifestando el Señor que venía ¿de quién? Del Padre. Que Dios le había dado esa autoridad y esa potestad. Y lo estaba manifestando. Ellos tienen que entender, y tú tienes que entender que toda autoridad viene de arriba. Y cuando Dios da autoridad a alguien, ¿verdad? Dios lo tiene que respaldar. De una forma o Dios, ¿no es cierto? Todos los milagros que hacía el Señor era por su autoridad que el Padre le había dado. Hacer como su Hijo, Y lo hacía a través de las órdenes de su palabra dicha. Él nomás hablaba, decía, y se hacía. Ayer veíamos algo en una enseñanza, que Dios, para ser herederos de Dios, o aún tu heredero de un papá, ¿qué tienes que ser? Hijo. La herencia es para los hijos, no para los esclavos. Primero Dios nos hace hijos para poder heredar el reino de Dios. Y una vez que somos hijos, tenemos la herencia espiritual que Dios nos ha dado. Si no te haces hijo de Dios, nunca vas a recibir nada de Dios. En el cielo, aquí sí vimos cómo todos los hombres les da dones. Como me leíste el versículo más chico, ¿verdad? Dones y aún talentos a los rebeldes. En fin, todos, fíjese, tú y yo no le vamos a mandar, aquí es donde también en nuestra oración, y tampoco tenemos que ser sabios, cómo estamos pidiendo las cosas. Tú y yo no le vamos a mandar, ordenar a la autoridad de Dios. No estamos para mandar a Dios, hermano. No estamos para ir sobre su autoridad. No estamos para mandar a Dios que haga algo por ti o que lo que tú quieras hacer si no es la voluntad de Dios. Y ahí sí le tenemos que pedir, ¿verdad? A Él sí tenemos que pedirle por su gracia y misericordia. A Dios nadie lo puede mandar, hermano. Nadie lo puede extorsionar. Nadie lo puede mandar a hacer lo que ellos quieran. Ni el diablo ni los hombres. El diablo no tiene poder. Aquí lo está mostrando contra Dios. Ningún hombre puede tener poder, autoridad contra Dios. ¿Me entiendes? Dios le da la autoridad aquí a los hombres en la tierra y Dios le respeta esa autoridad, reyes y todo lo demás. Pero ni el diablo, ni los hombres, ni las naciones le pueden mandar ordenar a Dios, a Jesucristo. Porque en primer lugar, todos los hombres y el diablo, ellos lo que quieren hacer es lo malo. El diablo no puede hacer lo bueno, lo que Dios le dice. Obedece porque tiene que obedecer. Pero no está dispuesto a hacer el bien y la misericordia. Él, su naturaleza es hacer el mal. Dios nunca va a estar a favor del diablo, hermano, para que lo entiendan.
de la maldad, del pecado, de todo lo, ¿verdad? No la voluntad de Dios, porque todos los hombres quieren hacer lo malo, no la voluntad de Dios. ¿Tú crees que realmente el hombre quiere hacer la... ¿Por qué quieres pedirle a Dios esto, lo otro y aquello? ¿Por qué? Pues por tu bien y tu provecho. O porque quieres hacerle un daño a los demás. No, el Señor Jesucristo y Dios no se somete a ningún poder, autoridad de hombre o de diablo, ni de la iglesia. Porque nosotros no estamos para mandar a Dios, ¿entiendan? Ya ves en la oración, ¿verdad? Quieren ordenarle a Dios que haga algo. No, tú eres el que tienes que obedecer y yo, antes, ¿verdad?, de mandarle a Dios a hacer algo. Entonces, ¿cómo nos atrevemos, verdad? No podemos estar sobre la autoridad de Jesucristo. Tu iglesia no está para mandar a Jesucristo y para hacer, Señor, quiero que me hagas un templo de este tamaño, quiero. Y Dios, sí, cómo no, ahorita te lo voy a dar, ¿verdad? ¿Cómo no? Nada. Tienes que entender que Él no está, que la iglesia no está para mandar y exigir a Jesucristo. Nosotros estamos bajo la autoridad de Jesucristo para obedecerle, para amarlo, para alabarlo. Si tú no tienes eso en mente y en corazón, hermano, también, de que tienes que amarlo, tienes que alabarlo, tienes que adorarlo. Allá vamos a estar alabando y adorando a Dios. Allá no podemos saber rebelión ni nada. Allá no va a haber más que la palabra de Dios reinando y gobernando. ¿Quién eres tú para reinar sobre Cristo, para ordenar? Si no le puedes ordenar a un hombre, no te obedecen tus hijos, no te obedecen tus siervos. ¿Quieres que Dios te obedezca? Así como no, ¿verdad? Eso es obra de Dios. Entonces, ay del hombre, y aquí en la iglesia lo digo, lo ha habido, ay del hombre que se oponga, que se rebele contra la autoridad de Jesucristo. Ay, ¿qué cree que le va a pasar? ¿Entiendes? Ahí está, lo vemos, como lo hizo el diablo. ¿Qué hizo el diablo? Se rebeló contra la autoridad de Dios, de Jesucristo. Y hasta la fecha, ¿verdad? Nunca se va a sujetar, nunca va a poder, porque hasta bajo maldición. Fíjese lo que dice en Efesios 1:15, rápidamente. Efesios 1:15. Lo hemos leído muchas veces, pero vuelvo a repetirlo ahorita para confirmar la autoridad. ¿Quién le dio esta autoridad? A Jesucristo. Pero Él tuvo que pasar por lo que pasamos, pruebas, luchas. Híjole, está duro esto, pero miren, a ver. 1:15, tengo que hablar desde ahí para entender, hermano, cuál es nuestro fin, nuestro propósito en esta tierra. No es hacerte rico, poderoso, no es nada de eso. Es tener una vida completa con Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en vosotros en mis oraciones. Y dice lo que pedía Pablo. O sea, quiero que les des un cargo a fulanito, quiero que le mantengan, no, para que el Dios de vuestro Padre, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Fíjese, ay, yo para qué lo quiero, yo quiero mejor un espíritu de monería, pero no de sabiduría, y de revelación en el conocimiento de Él. Y para que tengas eso, tienes que esforzarte en leer, en conocer el Evangelio y estudiarlo. No te puedes poner la Biblia en la cabeza y a ver qué meter. No, es un esfuerzo el estudio, el conocimiento. Pero ni siquiera quieren agarrar la Biblia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado. Una esperanza, hermano, que no está en la tierra, a las cuales las riquezas de la gloria, no del mundo, de su herencia en los santos. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Y cuál es la supermanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y aquí viene, sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, aquí en la tierra, hermano, sino también en el venidero, en el cielo y después. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza. De él recibimos las órdenes, ¿verdad? La cual es su cuerpo, la plenitud de allí lo llena todo. Dice Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene ese poder? ¿Quién tiene esa autoridad? No es el mundo tiene un poder y una autoridad material y física, pero ¿a quién le ha dado el poder y la autoridad espiritual? La iglesia. Y no ejercemos ese poder. Queremos que el poder natural de la carne está sobre el espiritual y no es cierto. Bueno, aquí lo estamos viendo. Dice, todo poder y autoridad viene de arriba, de los cielos de Jesucristo, donde está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, nosotros como iglesia, el mundo no puede reconocer eso. El mundo solo reconoce las autoridades que tienen materiales físicas. Pero tú y yo debemos reconocer, hermano, que Jesucristo tiene todo poder, toda autoridad sobre de ti, primeramente, sobre de ti. Tú no estás para ordenar ni mandar. Los que están en autoridad, en este caso Josué, que está en su escuela, hablando de esto, ¿verdad? Débora, que es la directora, tienen un poder, una autoridad sobre los que están ahí. Hoy le faltó la mayoría a Josué. ¿Por qué no? ¿Por qué acá? Cuando sabían que hoy es un día muy especial para preparar para el día 13. Eso no se debe de hacer. Eso no se debe. Si están responsables de algo, tienen que cumplir con su responsabilidad. Porque le están fallando no a Josué. Están en un compromiso con Dios, hermano. Y con Dios no se puede burlar. Si tú haces un compromiso con Dios, hermano, más como iglesia, debes de cumplirlo. Deben de cumplirlo. Todos, yo, tú y todos. Entonces debemos reconocer que Jesucristo tiene todo poder y autoridad sobre ti, sobre el mundo, sobre las naciones, sobre los gobiernos y sobre la iglesia. Fíjese qué confianza te da eso, ¿no es cierto? Entonces tienen temor de que el hombre vaya a hacer esto, que el hombre vaya a hacer lo demás. Pero ¿quién tiene el poder y la autoridad? ¿Y a quién se la ha concedido? Entonces, ¿verdad? Dios nos da la autoridad sobre el diablo. Y que es el que está atrás de todas las cosas. Y el que se está siempre oponiendo a la obra de Dios. No es el hombre en sí. Es el diablo quien usa al hombre para hacer daño y mal a todo lo que hay aquí. Entonces, ¿contra quién tenemos que luchar? Contra Satanás. A ese no le vas a rogar, por favor. Oye, salte de mi casa. Oye, mira, me estoy muriendo. Usted lo que yo. Sácalo a patadas. Échalo. Fuera de aquí, Satanás. Fuera de esta iglesia. Aquí no tienes parte. Aquí no tienes suerte. En el nombre de Jesús te largas. Te vas. Quítate. Tenemos que ejercer esa autoridad. ¿Me entiendes? Dios nos da autoridad sobre el diablo y sobre toda la piedra, lucha, guerra que levante contra su iglesia. Dios nos dio la autoridad, poder para hacer el bien, no el mal, para hacer su voluntad, no para ir en contra de ella. No, es que yo tengo libertad. ¿Cuál libertad? Para hacer lo que quieras. Si quiero voy, si no, no. Dios, yo creo que en su trabajo, ¿verdad? No hacen eso, ¿verdad? Ahí no dice, ¿sabe que yo tengo libertad para llegar a la hora que quiera? Yo tengo libertad para si quiero ir, voy, y si no, no. Y yo voy a mandar a mi jefe y a ver cómo le va. ¿Sí? ¿Sí será cierto? No. Pero con Dios creen que eso sí opera, ¿no? Que hacen lo que quieren, como quieren. En fin, allá, ¿verdad? Entonces, cuando Dios da la autoridad a los hombres, ellos la ejercen. Dios da la autoridad a los poderes y la ejercen, pero la ejercen mal. Dios da la autoridad a los hombres, pero la ejercen mal. Se comportan como si ellos, ¿verdad?, estuvieran sobre toda autoridad. No importa la autoridad de Dios. Ellos creen que porque Dios les dio la autoridad, pueden hacer y deshacer como quieran. Pero es el diablo el que los usa. Tú tienes una autoridad. Tú puedes ser, qué sé yo. ¿Qué hacían los reyes de Israel? Dios les daba la autoridad a ellos para que gobernaran, pero bajo la voluntad de Dios. ¿Y qué hacían? Lo que menos hacían era obedecer a Dios. Entonces la autoridad que Jesucristo daba a su iglesia es contra el mal, contra las potestades del diablo en los cielos. Y ahí está Lucas 10, 17, ¿no? Y eso, aquí vimos cómo el Señor dijo, si tú le dijeres este monte, quítate. Está hablando de la obra de Satanás, que quiera hacer en contra de la iglesia, en contra de tu vida, en contra de tu trabajo, en contra de todo tipo de mal, comprende. Tienes esa autoridad espiritual. Dice, mira,
¿Se acuerdan que dice misión de los 70? Los manda el Señor, ya les dio la autoridad y los manda a sanar, a libertar a los hombres, sanar a los enfermos, dice, que en ella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Claro, no es el reino de, como decían, no es el reino de fulanito, de su, y ese es el reino de fulanito, pues búrlate, no te va a pasar nada, ríete. Que vengo en el nombre del reino de, ¿quién? ¿Del papalote o de quien sea? No, no va a pasar nada. Nosotros venimos no en nuestro reino de nadie, no vienes en el reino de Ernesto, no vienes en el reino y en el nombre de Jesús, comprende, entiendes. Y cuando eso haces, hermano, mira, les dio la autoridad. Y luego dice en el 17, y volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo no, hermano? Con gozo. Fíjese diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque ellos estaban viendo que la autoridad que Dios les daba, cómo se manifestaba aquella gente, pero también contra los demonios. Los demonios se sujetan en tu, no es en mi nombre, ni de una iglesia, ni de nada, en el nombre de Jesús. Ya hemos visto que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, eso Dios lo concede, lo oye, lo escucha. Pero si tú pides en nombre de quién sabe quién, ni eso lo ha inventado el diablo, ¿verdad? Dicen, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí viene la promesa. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza al enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Porque si Dios no lo permite, nada nos puede hacer. Ni los mandados, porque no le vamos a mandar a hacer los mandados, ¿verdad? Mira, nada puede hacer. Nada os dañará. Pero no ejercemos esa autoridad. Y es aquí sobre los demonios, no es sobre los hombres, sobre los demonios, ¿verdad? Voy a terminar. Jesucristo mostró su autoridad, poder sobre los hombres, sobre el mundo, porque sí, a los hombres también los sujetaba el diablo, pero además lo hizo por sus enseñanzas. Los que verdaderamente le seguían, no solo por ver el poder y la gloria de Dios, sino por la enseñanza que Dios estaba dando a través de Jesucristo, de su reino, y de lo que Dios tiene en el cielo, y lo que Él hizo por medio de Jesucristo, esa autoridad, dice que los, ¿cómo se llaman? Los fariseos se admiraban. Oye, se enseña con autoridad, no les pide, no le ruega, tiene que usar la autoridad. ¿Y qué hizo? Dice, además lo hizo con autoridad sus enseñanzas. Tienen que entender esto, que las enseñanzas de Jesucristo tienen autoridad, tienen poder, no del hombre, no de Roma. Las enseñanzas de Roma pues tendrán poder sobre ellos, ¿ya? Sobre Roma, pero no sobre el Evangelio, no sobre la palabra de Dios. Tienen autoridad, poder sobre toda enseñanza chueca del diablo, del mundo de las religiones. Nosotros podemos enfrentar a cualquier demonio, a cualquier religión, a cualquier hombre con el Evangelio de Jesucristo y no pueden soportar, así como el diablo no puede soportar la alabanza, la adoración a Dios, tampoco la enseñanza de Jesucristo, la palabra de Dios, tal como está escrita, no la puede resistir. No hay quien pueda resistir la enseñanza de Dios. Tenemos el poder y la enseñanza de Dios, ¿verdad? Entonces, toda enseñanza chueca del diablo, del mundo, religiones, ellos oían la autoridad, poder de su enseñanza, de su evangelio, sobre las enseñanzas y la religión judía romana. Fíjense que la religión romana puede estar sobre la palabra de Dios, hermano. Es una tontería la religión romana, ¿verdad? Es una... Cuando tú les hablas y les expones la palabra, aún a los sacerdotes, ¿verdad? No pueden resistir, no pueden resistir. Hemos tenido algunos encuentros con estas personas y cuando se les pone la palabra, no pueden. Pues si tú le pones tu toque, tu palabra, sí, te van a bailar. Pero ponle la palabra de Dios y los bailas a ellos, ¿verdad? Y los mandas muy lejos. Quítate de aquí, camuco, ¿verdad? Sobre la esencia, los fariseos se asombraban de su doctrina de enseñanza. Dígame, ¿quién pudo resistir la enseñanza de Dios? Esos religiosos, 10 fariseos que se presentaban
cuando el Señor exponía su doctrina, ¿quién lo resistía? ¿Usted cree que aquí, con cualquier chamuco que se le levante aquí de Roma, un sacerdote o de esos que enseñan, ¿verdad? Que tú te enfrentes con ellos, en ninguna religión, doctrina, tienda poder, autoridad sobre el Evangelio. Ahora aquí el problema es que los hombres aquí en la tierra buscan autoridad, poder en el mundo, por el dinero, por la carne, por sus obras. Pero eso no te da el poder de Dios. No creas que por lo que tienes o lo que eres, ¿verdad? Puedes tener el poder para hacer algo que Dios no lo quiera, o para mandar a los demonios. Por todo el poder que tengan aquí en la tierra, los hombres, los religiosos o los políticos, no tienen poder espiritual. No tienen nada de poder espiritual. Entonces, fíjese, y con esto termino. ¿Cómo, con quién, ahora al final, con quién ejerce Dios esa autoridad? Es una autoridad espiritual. ¿Con quién ejerce Dios esa autoridad espiritual? ¿A quién se la concede? A su iglesia. A su iglesia. ¿Usted cree que se la concedió al mundo? No, no puede, al diablo. Entonces, ¿quién tiene esa autoridad? La iglesia. La iglesia. Dios le dijo, así les voy a dar ese poder, esa autoridad, para que tengan esa libertad contra todas las obras del diablo, ¿verdad? Entonces, el Señor Dios concedió esa autoridad espiritual por medio de su iglesia. Primero fueron los apóstoles, sí. Luego fueron los profetas, sí. Y luego hoy en este día, pastores, maestros, y todos los que Dios tiene en un momento dado para hacer su pueblo, tienen esa autoridad para deshacer toda obra del demonio, para luchar contra la oposición del diablo, hermanos. ¿Verdad? Todo es contra el diablo y es una autoridad espiritual. Fíjese, Jesucristo no tuvo aquí una autoridad en el Sanedrín, ni en el gobierno, ni en el poder, pero tenía un poder espiritual y una autoridad espiritual. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Poder material o espiritual? Ah, bueno, pues sí, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? No necesitamos en lo material. Dime, Cristo, ¿qué hizo con lo material para levantar su reino? Tú solo, el poder de la palabra, el poder del Espíritu, el poder de Dios para cambiar y transformar a las personas. Por todo el dinero que tengas, nunca vas a cambiar a tu amigo, a tu esposo, a tu hijo, si no ha sido a través de Cristo. Tiene poder. Entonces, nomás fíjese a pensar, ¿qué poder tienen, por ejemplo, los ángeles? El arcángel Miguel tiene un poder y una autoridad espiritual. ¿Y contra quién pelean los ángeles? Contra los demonios. ¿Y prevalece? No. Aquí dice cómo Miguel destruye también, tiene un poder, una autoridad para luchar contra Satanás. No viene a luchar contra los hombres, lucha contra Satanás. ¿Ya me entienden? Entonces, fíjese, ¿quién ejercía su autoridad? Si tú tienes X autoridad, si tú fueres policía, si fueres que eres lo que sea, ¿contra quién ejercerías tu autoridad? Contra los ladrones, ¿no? Contra los mentirosos, contra los que roban, contra todo, ¿verdad? No contra los hombres, que no son ladrones, no, sino contra aquellos hombres que están haciendo el mal, el daño. Y no le van a rogar porque van a poner, oye, mi pescador, ¿te deja poner las esposas? Pues ya tengo 4, va a decir, pero estas no se las quita nunca, ¿verdad? ¿Cree que va a pedir permiso? No, hombre, lo agarra de las greñas y lo pone en el suelo. ¿Lo han visto cómo lo hacen? Ay, la gente, ay, qué rudo, no, vale más. ¿Por qué? Porque lo merece. ¿Dónde va a estar el diablo? En el infierno, ¿verdad? Entonces no podemos rogarle a las cosas que son del diablo. Tienen la autoridad para decir, quítate, quítate y échate de mí. Hazte a un lado, demonio. ¿Ya me entiendes? ¿Dónde tenemos que ejercer esa autoridad? Es tan triste, ¿verdad? Y por eso están también a veces así tan apachurrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ejercen esa autoridad contra Satanás. Ya no tienen que, tenemos que confesar lo que ya tenemos, Ya tenemos la salvación. Señor, dame salvación. Ya la tienes, hombre. Ya tienes fe también. Más ejerce esa fe. Ejércela. Dile al problema, dile a la cosa, dile a lo que te está atorando.
díselo con autoridad y el Señor va a responder, porque así es el universo, hermano. Bueno, Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú nos enseñas cada día más y más. Señor, porque nuestra lucha aquí no es con carne ni sangre, sino con estos demonios de maldad. Claro que el hombre no sabe, no entiende, cree que es una lucha física, material, pero sabemos que es espiritual, porque tú veniste a destruir toda la obra de Satanás. Y esa última guerra final, Señor, ¿contra quién lo vas a hacer? Contra Satanás, sus ángeles, y contra esos hombres, Señor, que se han levantado contra ti, tu autoridad, para luchar contra ti, pero tú los vas a destruir, Señor, con tu propia palabra, que tú has dicho, Señor, que con la espada de la palabra de tu boca, ahí solamente tú no necesitas otra cosa. Con tu palabra creaste los cielos, la tierra, y enséñanos a ser tus hijos y a empezar a aplicar esta autoridad contra el diablo, Señor, contra Satanás, en el nombre de Jesús.